Yo quiero estar cerca de tu corazón. Tú que amas al mundo, no hay confusión. De los huesos secos, con vida otra vez, cantando a una voz. Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, gran yo soy, eres digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Los montes se estremecen, demonios huyen de él. Al oír el nombre del Rey de Majestad, no hay poder infierno que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, gran yo soy, quien es digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo soy. Damos gloria a nuestro Padre, al gran yo soy, amén. Bendiciones, bendiciones a todos mis hermanos en las naciones. Le doy gracias al Señor. Nervioso, pero el Señor es el que está, el que va delante de nosotros y el Señor es el que tiene este tiempo en sus manos. Bendiciones a todas las personas que van a escuchar más adelante también esta palabra. Y bueno, quiero dar gracias al Señor empezando, confiando en que este tiempo está dentro de su voluntad y que el Señor redarguya las vidas de acuerdo a su propósito. Amén. Bendito Salvador, agradecemos este tiempo, tu palabra. Agradecemos el tiempo de oración, agradecemos, Señor, que tu presencia, Señor, nunca se ha alejado de nuestras vidas, que tu presencia sigue aquí, de que tú eres, Señor, y siempre serás el gran yo soy. Dios mío, que tu poder, Señor, es inigualable, que tu presencia, Señor, llena la tierra, que tu presencia, Señor, llena, Dios mío, este lugar. Y pedimos, Dios amado, que de los 4 puntos cardinales, Señor, sople tu Espíritu Santo, sople, Señor, el fuego de Dios, Dios mío, y tú avives los altares, y tú avives los corazones, y tú avives las vidas, Señor, que necesitan, Señor, ser edificadas, las vidas que necesitan ser restauradas, las vidas que necesitan ser levantadas, Señor, de los abismos, Señor, de lugares de resbalosos, Dios mío, que se han enderezado sus pasos, Señor, y que tú los hagas descansar. Amado Dios, en esta hora, Señor, clamo, Padre Santo, por tu presencia en medio de nuestras vidas, que seas tú tocando cada corazón, cada alma, Señor, que va a escuchar, y que para nada, Señor, haya ninguna interrupción, Señor, que la señal funcione bien, que el audio funcione bien. Dios mío, Señor, y sobre todo que tu Espíritu Santo, Padre, obre conforme a su propósito. Oh Dios amado, en cada una de las vidas, toma mis labios y pasa un carbón encendido, Señor. Pasa tu carbón de fuego, Señor, sobre mis labios, Dios mío, para que no sea, Dios amado, nada conforme a mi corazón o a mi pericia o a las palabras, Señor, sino que salgan, Señor, de tu Espíritu Santo, que fluya, Dios mío, como río del trono, Señor, del Cordero. Dios mío, que sea tu bendición, que sea tu palabra delante, Señor. Señor, requebrantando, Señor, como el agua que quebranta la piedra, Dios mío, sea tu palabra, Señor. Oh Dios amado, llevando, Señor, bendición, vida, sanidad, restauración
libertad, Dios mío, cada una a nuestras vidas, Señor, sé ministrando a nuestras vidas, Padre Santo. Te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, para que, Padre, porque sabemos que tenemos una esperanza viva, Señor, en ti. Tenemos una esperanza viva en ti, Señor, una esperanza, Señor, que no perece, una esperanza, Señor, que está allí, Señor, eh, Dios amado, que no deja de ser, Padre, tu palabra no deja de ser. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro, Dios mío, como poderoso Salvador. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te alabamos, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a Jesús. En esta noche, la palabra se titula, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al nombre de Dios, aleluya. Les invito a buscar brevemente en el libro de Génesis, capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 2. Y es un versículo muy conocido, muy sencillo que tenemos a la mano allí. Y bueno, y la palabra en esta noche se titula Nuestro Dios, trabajador incansable. Gloria al Señor. Nuestro Dios es un trabajador incansable. En Génesis capítulo 2, verso 2, dice la palabra del Señor. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, yo añadí allí un énfasis, en algunas palabras, ¿sí? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, allí hay una palabra hermosa. Damos gracias a Dios. Cuando escuchamos este verso, ¿verdad? Y cuando sabemos que nuestro Dios reposó, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿será que el Señor, por qué reposó? ¿Porque fue una obra demasiado larga? ¿Porque fue que se cansó? ¿Porque fue que, no sé, se necesitaba descansar porque fue demasiadas cosas que hizo a la vez? A veces nos preguntamos qué significa ese descanso que el Señor tuvo. ¿Ese descanso fue de cansancio o fue de reposo como tal? ¿Qué es y qué significa entrar en el reposo del Señor? ¿Qué significará para nosotros en el día de hoy entrar en el reposo de nuestro Dios? Así como hay palabras en las escrituras, ¿verdad? Que a veces denotan como que si no pudiéramos hacer nada. Por ejemplo, cuando el Señor nos dice que tenemos que ser pacificadores, a veces pensamos que ser pacificadores es quedarnos con los brazos cruzados, esperando que las cosas pasen. Pero el ser pacificador implica tener fe y actuar para detener la guerra, por ejemplo, o para hablar en favor de otras personas, ¿sí? Y también el reposo del que habla el Señor en su palabra. El entrar en el reposo del Señor significa confiar en lo que Él va a hacer. Obviamente, Dios reposó, no porque, no porque, no porque estaba cansado o porque confiaba en lo que iba a hacer, sino porque Él estaba previsivo y porque estaba a la expectativa de lo que iba a suceder. Obviamente, para Dios no fue una sorpresa lo que pasó luego. Para el Señor no fue una sorpresa el saber que su creación se desvió del propósito para el que Él la hizo, ¿sí? Que era alabar su nombre y que era proclamar el nombre de Dios en toda la tierra, ¿verdad? Y para Dios no fue una sorpresa que el hombre pecara y que entrara el mal a la humanidad y todo se desviara, ¿verdad? Pero entonces cuando hablamos de la palabra reposa, viene la palabra Shabbat. Y siempre asociamos la palabra Shabbat con el sábado, ¿sí? Pero originalmente Shabbat significa reposo. Y no era específicamente un día de la semana como fue acuñado después, ¿sí? Pero el reposo es eso, mantener la expectativa de lo que Dios va a hacer. Obviamente, ese reposo de ese séptimo día para el Señor representó preparar para continuar con su obra. ¿Por qué? Porque ya la obra creadora había concluido, pero ahora venía la obra de restauración, la obra de reconciliación con la humanidad. Empezó a trabajar desde el día 8.
¿verdad? Desde el día 8, 9, no sabemos cuánto tiempo pasó desde el momento de la creación hasta el momento de la caída, ¿verdad? Pero ese momento de reposo fue una preparación para lo que el Señor iba a hacer, para lo que el Señor iba a empezar a trabajar en la humanidad. Entonces, Dios ya sabía lo que iba a suceder, ¿verdad? Pero Dios se preparó para seguir obrando e interviniendo en la vida humana. Entonces les invito a leer brevemente en el libro de Juan capítulo 5, 17. Y es parte de lo que lo que el pastor hablaba esta mañana, ¿verdad? Del paralítico de Bethesda. Y el Señor había obrado sanidad en la vida de ese hombre. Precisamente un día de reposo, un día en el que se suponía que nadie debía hacer nada. ¿Por qué? Porque el propósito del día de reposo se había desvirtuado. El propósito del reposo era reconocer que Dios era su reposo, que Dios era su proveedor, que Dios era su descanso, que Dios quiere que nosotros dejemos nuestras cargas en Él. Pero ellos lo habían tomado desde el punto de vista religioso, ¿verdad? De no trabajar y de en todo caso juzgar a la persona que hacía algo, que obraba en misericordia, a cualquier persona que obraba en favor de otros. Porque la ley se trató, la ley en un principio era para enseñarle al hombre que por sí mismo no podía lograr nada, sino que solo a través de la misericordia de Dios. La esencia de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Y el día de reposo era también para eso, para, para dar un tiempo de descanso y para reconocer que Dios era su reposo, que Dios era su porción, que Dios era su proveedor, que Dios estaba allí para ayudarles. ¿Sí? Entonces, en el versículo 17, cuando a él le empezaron a reclamar, ¿verdad? Porque había sanado al hombre el día de reposo, Jesús le respondió y dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y me encanta la versión que aparece en la nueva versión, la nueva traducción viviente, que dice de la siguiente manera. En el verso 17 dice, pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Obviamente cuando el Señor dice mi Padre siempre trabaja, es porque Dios no está de brazos cruzados ante lo que sucede en la creación, no está de brazos cruzados viendo cómo el mal corrompe todo y no, Dios está allí sentado sin hacer nada. No, mi Padre siempre trabaja y yo trabajo. Y obviamente eso contrasta con lo que la idea que nosotros tenemos del trabajo, ¿verdad? Que pensamos que el trabajo es un castigo, que pensamos que el trabajo es algo malo, pero realmente cuando el Señor puso al hombre en el huerto, el Señor le dio un trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo también nos ayuda a glorificar a Dios. El trabajo es un ámbito para nosotros también glorificar a Dios y para llevar adoración a Dios. ¿Cómo? Honrándole con nuestros hechos, honrándole con nuestras palabras, llevando el mensaje de salvación a otras personas. Cuando Dios colocó al hombre, Dios colocó al hombre en el huerto, lo primero que le dijo fue colocarle tareas. Le dijo, mira, aquí estás en el huerto, vas a señorear, vas a hacer esto, vas a tomar dominio, te vas a multiplicar, vas a enseñorarte sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo, sobre los océanos, ¿verdad? Dios le dio una labor a Adán y le dijo que le colocara los nombres a todos los animales. Entonces, ¿qué estaba haciendo Adán allí? Adán estaba trabajando. Adán estaba trabajando para Dios. Y no tiene nada que ver con el castigo. Asociamos el trabajo como un castigo, pensando de que no, cuando el Señor lo sacó del huerto, le dijo, ahora vas a trabajar y ahora te vas a sudar con el sudor de tu frente. Entonces asociamos el trabajo con el castigo. Pero realmente el propósito de Dios para el trabajo era alabar también al nombre del Señor. ¿Sí? Y sea el propósito que nosotros tengamos, ¿verdad? Sea la labor que nosotros cumplamos, esa obra, por muy pequeña que tú la veas, también es una forma de adorar a Dios, es una forma de traer el nombre de Cristo y el reino de Dios también a donde tú estés, porque donde tú estés, tú eres un embajador del Señor, ¿sí? Ahora, eh, apartando y entendiendo de que el trabajo no es un castigo, que el trabajo no es una maldición, sino que es una bendición, que es un reflejo del carácter de Dios, porque Dios también trabaja.
¿sí? Y para él no es un castigo trabajar, para él no es una maldición obrar. Él siempre está trabajando. ¿Por qué? Porque es una manera de bendecir a otros, es una manera de reflejar el amor hacia otras personas. Y también, hermano, el empleo que usted tiene y la obra que usted hace es también para bendecir a otras personas. Entonces, recordemos que el Señor reposó, ¿verdad? Reposó en el séptimo día, pero no era un reposo de brazos cruzados, sino preparándose, anticipándose a la obra redentora que iba a venir después, porque para él no era una sorpresa lo que iba a suceder, no era una sorpresa que el hombre iba a fallar, no era una sorpresa el pecado y la maldad que iba a entrar a la humanidad, pero ese reposo le permitió a él ver la obra redentora también de Jesús, de su Hijo, ¿sí? Ahora, en ese momento en el que nosotros entramos en el reposo de Dios, tenemos que cuidar nuestro enfoque. Por ejemplo, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 15, dice de la siguiente manera. Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 15, ¿verdad? Y sabemos que esa es la historia. Verso 15 dice, así que se eligieron 12 hombres de cada grupo para pelear, 12 hombres de Benjamín que representaban a Isboset, hijo de Saúl, y 12 que representaban a David. Cada uno agarró a su oponente del caballo y clavó su espada en el costado del otro, de modo que todos murieron. A partir de entonces ese lugar en Gabaón se conoce como el campo de espadas. Pero ese no era el versículo, creo que me confundí. Lo que yo quería reflejar en el libro de Samuel era como cuando David se encontró con Betsabé, ¿sí? Que en el momento en el que él estaba descansando, ¿verdad? Cuando los reyes iban a la batalla, él descuidó su propósito, él descuidó su atención, ¿sí? Y obviamente enfrentó el pecado y cayó en tentación, ¿verdad? Porque había perdido el enfoque. Entonces, cuando nosotros entramos en el reposo del Señor, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que el Señor va a hacer, ¿sí? Enfocarnos en lo que Dios quiere hacer, en lo que Él está obrando, porque Él siempre está obrando, ¿verdad? Pero Él nos deja que nosotros descansemos. Pero Dios quiere que nosotros pongamos nuestra atención en lo que Él está haciendo para nosotros empezar a unir. Después que hemos reposado, unirnos a la obra. Después de que hemos recobrado fuerzas, unirnos a lo que Él está haciendo. Amén. Dice allí, en el capítulo, dice, y sucede 11, verso 2, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Moab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, allí, con un pequeño descuido, en ese momento de reposo, en ese momento de descanso que Dios le había dado a David, ¿verdad? Él desvió lo que tenía que estar haciendo, que era trabajando, ir a salir a la batalla, ir a pelear, ¿verdad? Entonces, en el momento en que el Señor nos ayuda a entrar en su reposo, a entrar en su descanso, en tener a lo mejor no estar en un valle, sino estar en el monte allí viendo la bendición, en ese momento tienes que mantener tu perspectiva en lo que el Señor está haciendo, en la obra que Dios está haciendo para recobrar fuerzas y unirte a la obra del Señor. Eh, y, y no solo eso, sino que Dios coloca a nuestro alcance, ¿verdad? Siempre nos va a asignar tareas, pero el Señor asigna las tareas de acuerdo a nuestras capacidades. A veces cuando nosotros nos sentimos cansados, cuando nos sentimos abatidos, cuando nos sentimos muy, muy, muy cansados, es porque estamos yendo más allá de la capacidad y de la tarea que el Señor nos ha dado. Y en segunda de Samuel capítulo 21, 15 al 22, habla de una ocasión, ¿verdad? Ya cuando David estaba más viejito, que ya estaba entradito en años, ¿verdad? Y que entraron a una batalla. Y dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó.
e Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Entonces, Dios le había dado una capacidad y una tarea a David, pero él quería ir más allá de sus capacidades, iba en sus propias fuerzas. Y, en ese momento David se cansó porque estaba más allá de las capacidades. Entonces, cuando el Señor nos entrega una tarea, ¿verdad? Además de mantener el enfoque en que Dios está trabajando, ¿verdad? Mantener el enfoque en que ese tiempo de reposo es para que tú recuerdes fuerzas, para que tú recobres fuerza y para que mantengas tu mirada en el Señor. También tienes que entender que Dios nos asigna unas capacidades, que nos asigna un rol, ¿verdad? Cuando a veces queremos abarcar más de lo que el Señor nos ha entregado, a veces nos cansamos físicamente, mentalmente, nos sentimos abatidos, nos sentimos que no podemos, ¿verdad? Pero tenemos que entender, Dios hasta siempre está trabajando. En el momento que nos decidimos unir a su obra, entender también entender bien la tarea, entender cuál es el propósito de esa tarea y conocer también las limitaciones que nosotros podemos tener. Eh, Yendo también un poquito al Nuevo Testamento, en el capítulo 19 de Lucas, verso 11-17. Fíjense bien qué debemos hacer. Y obviamente en este verso habla de cómo nosotros ponemos en práctica la palabra del Señor, cómo ponemos en práctica ese tiempo de trabajo, cómo vamos a hacer con lo que el Señor nos ha dado, qué vamos a hacer con los talentos, qué vamos a hacer con lo que el Señor nos ha dado. Dice el verso 15, aconteció, esto es una parábola obviamente, dice, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante a él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Lucas 19:16 dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también, sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Y en los dos versículos siguientes, obviamente el Señor refleja el carácter, ¿verdad? De las cuentas que nosotros tenemos que rendir cuando llegue el momento de rendir cuentas. En el verso 22 dice, entonces a él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Entonces, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Obviamente, cuando el Señor está hablando de esta parábola, hablaba del pueblo de Israel, ¿verdad? Y cómo el pueblo de Israel rechazó la soberanía de Dios cuando ellos dijeron, no, nosotros no queremos que tú seas nuestro rey, nosotros queremos elegir nuestro propio rey, nosotros queremos decidir quién es el que va a ser el garante de nosotros. Y al Señor le dolió, el Señor le dolió que ellos no quisieran que Dios fuera su rey. Y ellos eligieron a Saúl, ¿verdad? De acuerdo a su visión, de acuerdo a la apariencia, ¿verdad? Y fíjense cómo quedó la casa de Israel arruinada y destrozada. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer su propia voluntad. Entonces, obviamente, ese es, digamos, un poco el contexto de esa parábola, ¿verdad? Y el eje central, obviamente, de lo que el Señor nos dice allí en esos pocos versículos es
cómo el trabajo productivo y cómo el ser administrador de lo que de las tareas que el Señor nos ha dado, nosotros le vamos a tener que rendir cuentas. Entonces, de acuerdo a las capacidades, ¿verdad? De acuerdo a la obra del Espíritu Santo y de acuerdo a la madurez de la persona, ¿verdad? También de acuerdo no tanto a la madurez, yo diría que de acuerdo a la humildad y la capacidad de sumisión de la persona puede dar muchísimo fruto. Y mientras más permanezca cerca del Señor, obviamente su fruto va a ser mucho más abundante y va a florecer más, ¿sí? Por eso, eh, aun y cuando el Señor a todos nos da una responsabilidad, ¿verdad? A cada uno nos da un círculo de influencia, a cada uno nos da unas personas a nuestro alrededor, a cada uno de nosotros nos da una familia, unos amigos, unos vecinos, a todos nos da la misma responsabilidad, ¿verdad? A todos nos da la misma visión. Ir y hacer discípulos delante de todas las naciones, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. A toditos nos dio la misma misión, a todos, ¿verdad? Y ese es nuestro trabajo, uno de los trabajos que nosotros tenemos, además de darle gloria a nuestro Dios, de llevar una vida santa, de llevar una vida en obediencia, de llevar una vida que se guíe por el amor al prójimo y el amor a Dios, ¿verdad? Entonces a todos nos da esa misma tarea, ese mismo rol. Está en nosotros el que nosotros pongamos a producir, que podamos, que podamos hacer que se multiplique esa bendición que el Señor nos ha dado a cada uno, que esa bendición se multiplique y se refleje en otras personas. Obviamente, mientras más uno está más cerca del Señor, mientras más apegados estemos del Señor, la gloria del Señor va a ser mucho más clara que el mediodía, eh, más clara que cualquier luz del sol, más que cualquier luz LED que pueda existir en este mundo, ¿verdad? Porque si estamos arraigados en el Señor, ¿verdad? Hacemos las cosas con amor y ese fruto permanece, ese fruto se ve reflejado en las personas que están alrededor nuestro. Entonces, claro, hay personas que Dios le da una capacidad y lo multiplican y uno ve la bendición de Dios, así como cuando uno lee la historia de José, que fue prosperado, pero digamos que la letra pequeña era que decía, Dios estaba con él. Y David salía a las batallas y ganaba las batallas, pero sencillamente porque Dios estaba con él, ¿sí? Entonces, en las batallas que tú estás llevando en el día a día, ¿verdad? ¿Estás llevando a Dios contigo? ¿Dios está contigo? ¿O estás haciendo las cosas con tus propios esfuerzos? ¿Estás llevando la batalla en tus propios esfuerzos, en tu propia terquedad, en tu propia no, si yo puedo hacerlo, yo estoy empoderada, yo soy súper fuerte, yo soy súper capaz, no, claro que sí, todo lo que uno se propone, uno lo puede lograr, porque eso es lo que nos vende el mundo, eso es lo que nos vende, ¿verdad? La psicología de este mundo, la psicología humanista, de que nosotros sí, todo lo que nos proponemos, la visión, sí, los pensamientos positivos, el esfuerzo, la organización, claro que sí. Y obviamente Dios bendice la mano diligente, Dios bendice la persona que planifica, ¿verdad? Y Él nos exhorta a que seamos organizados, el Señor nos llama a que seamos previsivos, ¿verdad? A que no tengamos deudas con nadie, el Señor nos exhorta a que trabajemos y que paguemos su salario justo a las personas, el Señor nos exhorta a que estemos en paz, ¿verdad? Con los demás. Pero todo depende del enfoque y de la motivación con que nosotros nos dirigimos y hagamos la obra diaria, las obras diarias. Si nosotros las hacemos por mero ego, si las hacemos solo por el reconocimiento humano o solo para que las demás personas vean lo que podemos lograr, obviamente esa obra va a perecer. Es una obra como sabemos que dice en la palabra, una obra de paja, una obra de heno, que cuando viene el momento de la prueba, mira, cuando viene el fuego, todo eso se viene abajo. Entonces nosotros tenemos que hacer todo de corazón como para el Señor, ¿verdad? Y no como para los hombres. Entonces, la motivación que nosotros tenemos, la motivación con la que nosotros hacemos la obra diaria, las obras, nuestro trabajo, nuestra vida hogar, nuestra vida en la familia, nuestra vida en la pareja, ¿verdad? Todo tiene que ser para adorar al Señor. Todo tenemos que hacerlo para honrar el nombre del Señor. Y eh,
Otra cosa que es muy importante respecto a lo que nosotros hagamos, hermano, es someternos al Señor, o sea, someternos a lo que Él está haciendo. A veces decimos, Señor, pero es que yo siento que tú no me hablas, yo no sé cuál es mi propósito, yo estoy aquí en esta iglesia, yo estoy aquí, yo estoy con estos jóvenes, tengo estos vecinitos, tengo estos niños, Dios mío, pero no sé cómo les voy a hablar, no sé cómo les voy a entrar, no sé qué les digo, no sé cómo hablarles, no sé qué puedo hacer yo por tu obra y todos esperamos así el momento así que Dios nos llame, Marbelis, ven acá, tú vas a trabajar con tal persona y con tal persona, y verdad, y esperamos que el Señor nos administre así, y que el Señor nos muestre en una visión, en una plataforma, en una tarima con mucha gente, pero el Señor, créeme que a veces solo lo que tenemos que hacer es humillarnos delante del Señor y ver la obra que Él está haciendo a nuestro alrededor, orar por las personas, interceder por las personas. Eso también forma parte de la obra, esa también forma parte de lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Y la palabra lo dice, el Señor lo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos en la zona de confort, ¿no? Sí, bueno, sí, primero yo, segundo yo, tercero yo, porque el Señor me va a restaurar a mí, a mí, a mí, a mí. Ajá, ¿y qué vas a hacer tú con eso? ¿Qué vas a hacer con lo que el Señor te está dando? ¿Lo vas a retener para ti? ¿Te vas a quedar con tu mina ahí guardada en un pañuelito ahí, guardando todas las promesas, guardando todas las palabras, guardando todas las prédicas, guardando todo lo que el Señor te da, las visiones, los sueños, las palabras, la administración, las vas guardando ahí en el pañuelo, guardando en el pañuelo, guardando en el pañuelo? Y el Señor te lo va a pedir, el Señor te va a pedir cuentas por todas esas palabras que el Señor está invirtiendo en ti, porque el Señor no nos ha dado a que seamos acumuladores. No, el Señor siempre, desde el principio de la creación, el Señor dice, multiplíquense, multiplíquense, fructifiquen, expándese, ensancha el tamaño de tu tienda, abre tu visión, o sea, eh, no te encierres allí en el pañuelito. No, bueno, el Señor me dio esta palabra, pero ay no, ya a mí me da temor decirle esto porque van a decir que yo soy una fanática, me van a decir, se van a burlar de mí, van a pensar que es que yo estoy en brujería, que es que yo soy adivina o que estoy en algo raro. Y se guardan esas palabras ahí en el pañuelo, ahí en el pañuelito allí, del confort, de la comodidad. Y el Señor quiere que usted ponga esa palabra, el Señor quiere que usted ponga esa palabra a producir, a fructificar, utilizar el tiempo que Dios le ha dado para poner a trabajar esa palabra, para el Señor obra como Él quiere. Usted lo único que tiene que hacer es entregar la palabra. A veces nos preocupamos demasiado en cómo va a responder la persona. Nos preocupamos demasiado en lo que va a decir la persona si le damos la palabra del Señor. No, pero es que va a decir esto, va a decir lo otro. No, pero es que seguro va a pensar que es que yo la estoy espiando, que yo estoy revisando su Facebook. Mire hermano, usted, su responsabilidad es entregar la palabra. El Espíritu Santo va a obrar. Usted como buen atalaya, usted ve el peligro, usted le dice a la persona y si la persona comete el error, queda bajo la responsabilidad de esa persona, ¿verdad? Pero si usted, el Señor le da una palabra y usted no la da, luego si la persona tiene algún problema, un inconveniente, el Señor le va a pedir cuenta a usted. Entonces usted, la palabra que el Señor le da, usted la tiene que entregar sin temor, porque el Señor respalda la palabra de sus siervos y el Señor dice que su palabra no vuelve atrás vacía, sino que va cumpliendo el propósito para la cual fue enviada. ¿Sí? Obviamente, el Señor siempre nos llama a hacer las cosas con amor, ¿verdad? El Señor, si usted le va a administrar algo a alguien, ¿verdad? Algo que el Señor le ha dado, usted lo va a hacer con amor, porque el Señor nunca va a hacer o dar una palabra para destruir a una persona o para desmoralizarla o para hacerla sentir menos o para para desnudar su corazón y para dejarla en vergüenza. No, el Señor siempre va a hablar a una persona porque le ama, porque quiere que la persona sea restaurada, porque quiere que la persona se levante, porque quiere que la persona salga de la prisión de la soledad, la prisión de la tristeza, de toda amargura, de todo rencor. Entonces, cuando usted entrega una palabra, usted tiene que entregarla con amor, poniéndose
imaginándose, hermano, yo muchas veces pienso, y bueno, Señor, ayúdame a ver esa persona como la ves tú, porque hay personas que son difíciles, hay personas que son de verdad difíciles, ¿verdad? Y que el Señor de pronto te da una palabra y tú, ay, ya, voy a aprovechar para decirle las cuatro cosas que le tengo guardaditas. Ah, ya, ahí te quería ver, ya te voy a entregar la palabra que el Señor me mandó. Y es una palabra de exhortación, agárrate, ¿sí? Entonces, así no obra el Señor obra con un espíritu afable, ¿verdad? Con restauración. Él no viene a desnudar ni a hacer que las personas se alejen más de Él, no, sino que si una persona, si Dios le envía una palabra a alguien, es porque lo está viendo con misericordia y no quiere que esa persona se pierda, ¿verdad? Sino que todos perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Así lo dice la palabra del Señor. Entonces, esa palabra, esas 5 minas o esa mina que Dios te ha dado, ¿verdad? Esa palabra, esa autoridad, ese talento, esa capacidad dice, bueno, pero Señor, yo lo único que sé hacer es tejer, Dios mío, ¿cómo voy a hacer yo para que esto pueda producir fruto para ti? ¿Cómo hago para que lo que yo hago que parece insignificante o que parece que no tiene nada que ver con la iglesia, con ujier, con ministro, con cantos, con talentos, con sanidad, con profecía, ¿cómo hago, Señor? Entonces, invita al Señor a que te acompañe en tu día a día y que te ayude a llevar una palabra o que te ayude a orar o que te ayude a ministrarla a otras personas, porque Dios siempre está trabajando, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros nos unamos a su obra. Entonces, ahora quiero que vayamos un momento a la epístola de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 y verso 11. ¿Sí? Entonces, trabajando como nuestro Dios. Y en el libro, en esa epístola, el Señor dice, a través del apóstol, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, a todo el mundo el Señor no le da, ay, a mí sí me encantaría cantar como canta Ingrid Rosario, Señor, a mí sí me gustaría cantar como canta Marcela Gándara, Señor, qué voz tan bonita, pero es que mi voz es tan gruesa, Señor, y yo no sé qué voy a hacer con mi voz, yo me voy a quedarme ahora aquí tranquilita, sin hacer nada para el Señor, no. Según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Y sabemos que no existen solo los dones de las personas que están así en plataformas grandes, hermano. Hay muchísimos dones. A veces hay personas que tienen una habilidad para dar una palabra de aliento como ninguna otra. Y, o de pronto vienen y no sé, te hacen una sopita, una comidita. Mira, hermanita, yo pensé en usted y le traje esto, un dulcito. Mira, hermano, usted no tiene idea de que, ay, hermano, yo siempre, o sea, cosas que he recibido así, que me dice, ay, hermanita, yo tengo este dulcito para usted, hermano, algo pequeñito, pero uno siente como ese regalo y ese corazón así del Señor de que Dios movió a esa persona y esa persona se acordó de usted. Y usted no se siente aislado ni se siente solo, dice Dios mío. Así como dice tu palabra, afligido y menesteroso, pero Jehová pensará en mí. Y a veces nosotros somos ese milagro que la persona está esperando, que se siente sola, que se siente abatida, que se siente que no vale nada, que no vale un peso. Y entonces, de pronto un abrazo que usted le dé a esa persona la va a ayudar a que esa persona se levante, que se restaure, que se acuerde de que Dios piensa en él. Entonces, allí habla, somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Para el Señor no hay un libreto específico, solo a través de estos específicos dones que habla en 1 Corintios capítulo 12, capítulo 12, 13 y 14, ¿verdad? Entonces, de la multiforme gracia de Dios, porque a todos el Señor nos da una capacidad, un don, un alcance, ¿verdad? Hay personas que el Señor, claro,
Todos quisiéramos tener un arrastre así, una poder y una palabra de autoridad, así como un predicador, así que tiene miles de personas escuchando. Pero, ¿y tu familia? ¿Le has hablado a tu familia? ¿Le has hablado a tus amigos? Entonces el Señor te dice, ¿cómo te voy a dar las naciones si todavía no les has hablado a tu primo, a tu prima que está ahí, que la ves todos los días, que ve lo que haces tú, que eres una Biblia abierta para esa persona? Entonces Dios quiere, así como el Señor le hablaba a los discípulos, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces Judea allí, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestro trabajo, ¿verdad? Samaria, no sé, otra iglesia, otro pueblito, otra nación, así como esta ventana que el Señor nos está abriendo en este momento, ¿verdad? Que podemos hablar a muchas naciones de diferentes horarios, de diferentes acentos, de diferentes culturas, y el Señor nos ha abierto esta puerta, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la multiforme gracia de Dios, uno escucha el mensaje y uno entiende, wow, este hermano habla de esta manera, pero este hermano habla de otra, y el Señor, porque el Señor a cada uno los ha tratado y los ha moldeado con experiencias diferentes, ¿verdad? Con temperamentos diferentes. Y a veces nos sentimos más identificados con uno con otro, pero a todos el Señor los usa y todos son una gran bendición. Entonces, así conforme al don que tú has recibido del Señor, ministralo a otros. Amén. Y en el libro de Juan, capítulo 13, verso 14, dice de la siguiente manera. Dice, y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros, ¿sí? Entonces, y cuando el Señor habla de deben, no nos dice una opción, ¿sí? No es una opción, sino dice también debéis, o sea, es un mandato, o sea, es una instrucción clara, definida allí. Así el Señor y Maestro les he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, ¿sí? Y obviamente, un mandato y es perpetuo y los unos a los otros. Ese, obviamente cuando el Señor hablaba de lavar los pies, es de esa cotidianidad, ¿verdad? Porque ellos obviamente caminaban en caminos de barro para arriba y para abajo todo el día, ¿verdad? Y cuando entraban a la casa era un gesto de servicio, de humildad y, y obviamente habla de esa cotidianidad, ¿sí? Porque todos sabemos que fallamos. Todos hay momentos en que no estamos tan ungidos como todos que deberíamos estar, ¿verdad? Pero si nosotros vemos que nuestro hermano falla, si nosotros vemos que nuestro hermano está débil o que está cansado, nosotros debemos lavarle los pies. ¿Y cómo es eso? O sea, con la palabra, instruirles, bendecirles con la palabra también, darles una palabra de ánimo, ayudar, orar por esa persona. A veces el Señor no nos da una palabra, sino que simplemente nos dice que oremos o nos muestra algo para que oremos y el Señor va obrando, ¿verdad? El Señor va obrando y nos va dando va dando la oportunidad para en otro momento de pronto darle la palabra directamente a esa persona, ¿verdad? Pero el lavar los pies es un acto de humildad. Y el Señor, obviamente, si Él nos dio ese ejemplo de humildad, nosotros tenemos que duplicar ese ejemplo de humildad. Gloria al Señor. Eh, Otra característica del trabajo del Señor está en 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Dice, por lo tanto, mis amados, bueno, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces, el trabajo en la obra del Señor es firme y constante, ¿verdad? Volvemos al versículo de Juan. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿verdad? Entonces, dice creciendo en la obra del Señor siempre. No va a ser que no, ya yo obré, ya he peleado la buena batalla de la fe, solo estoy esperando que el Señor me venga a buscar. No, todavía es que nos falta, hermano. Ahora es que nos falta trabajar, ahora es que nos falta gente, ahora es que nos falta orar, ahora es que nos falta alcanzar gente, ¿sí? Dice, y lo más importante, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor
no es en vano. Porque, porque si nosotros lo hacemos para la gloria del Señor, nosotros sabemos que nuestra mirada no está en la recompensa terrenal, ni en la popularidad, ni en el alcance del ministerio, ni cuántas personas son convencidas, ni cuántos convertidos tienes, ni cuántas pepitas vas a tener en la corona, en la corona que el Señor nos quiere dar, sino que es todo para su gloria, ¿verdad? Todo para honrar el nombre del Señor, que es el dueño de la obra. ¿Sí? Ahí dice la obra del Señor, no la obra del ministerio, la obra del concilio, la obra de fulano, la obra de Mengano, la obra de Pablo, la obra de Apolos, la obra de Pedro, no, la obra del Señor. Entonces, entender con humildad que la obra no es nuestra, sino que es del Señor. Amén. Y eh, para finalizar, en el libro de la epístola segunda a los Corintios, capítulo 10, versos 15 al 18. Dice, segunda de Corintios, capítulo 10. Gloria al Señor. Dice, ujú, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y es algo muy hermoso, obviamente. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, obviamente. Eh, ¿A qué se refiere esto dentro de un contexto? Obviamente ellos estaban basados en el fundamento que es Cristo, ¿verdad? No en otro trabajo, no en el trabajo de otro apóstol, no en el trabajo de otra persona que había ministrado, sino en el trabajo, en la obra del Señor, ¿sí? Seguimos hablando de la obra de Cristo, la obra redentora, la obra de restauración del Señor. ¿Sí? Y dice, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, ¿sí? Y aunque anunciáramos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente permanente. La obra que nosotros empezamos lo que nosotros hacemos para la obra del Señor es algo permanente, no algo que vamos a abandonar o que vamos a robar el crédito de quienes ya ha puesto al fundamento, ¿sí? Es muy importante eso, el reconocer el trabajo de otra persona y honrarle. No quitarle la gloria al Señor, pero también sabemos que debemos honrar a las personas, ¿verdad? Es como que yo diga, o sea, disculpen que use un nombre de, no sé, eh, que yo diga, ay, no sé, sería muy irresponsable hablar sin saber, pero que yo tome el crédito de mi hermana Catherine, de mi hermana de sangre, pues, porque ella hace las cosas de una manera y que diga, no, eso yo lo hice. Yo les traiga una comida a ustedes y diga, no, no, yo lo hice. Y resulta que lo hizo otra persona. Entonces, eso también forma parte del trabajo en la obra del Señor. Al que nosotros debemos darle honra, ¿verdad? Darle honra, ¿verdad? Si una persona lo está haciendo bien y si una persona es merecedora, ¿verdad? De un reconocimiento, reconocerlo con humildad, ¿sí? Y entender de que el Señor a cada uno nos ha dado una capacidad y nos ha dado una multiforme gracia para trabajar, ¿sí? Entonces, eh, para, 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 digamos que para terminar o para resumir, ve ahí una última imagen, exacto, lo que el Señor quería que recordarnos esta noche, ¿verdad? Desde los pasajes del principio. El Señor quiere que entremos en su reposo, ¿verdad? En ese reposo, cuando el Señor entró en reposo, ¿verdad? En el séptimo día, ¿qué hizo? Anticipó lo que iba a suceder con la humanidad, ¿verdad? Pero su obra permaneció, ¿sí? Cuando Jesús vino a la tierra, el Señor, mi Padre, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces nosotros nos unimos a la obra del Señor. Nosotros somos los que tenemos que decir, Señor, mira, tú estás haciendo esto, yo me voy a unir a tu obra, dejo atrás los miedos, voy a poner a producir, voy a fructificar, voy a crecer así como tú nos dijiste que lo hiciéramos, ¿verdad? ¿Y cómo lo debemos hacer? Con humildad, hermanos.
con humildad, entendiendo de que el Señor nos ha dado una autoridad, ¿verdad? Pero que esa autoridad no se hace efectiva sino hasta el momento en que nosotros nos humillamos delante de Él y entendemos que la obra es de Él, que las capacidades y lo que Él nos ha dado son de Él. Nosotros solamente somos administradores, administradores de la multiforme gracia del Señor. Y otra cosa, hacer seguimiento, es decir, perseverar, perseverar en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, perseverar, no dejar las cosas a la mitad, porque el Señor no deja las cosas a la mitad. Él no nos ha dejado a nosotros a la mitad. Entonces nosotros no podemos dejar la obra que Él nos ha dado a la mitad tampoco. Amén. Entonces, bueno, quería compartir esto con motivo de, del Día del Trabajador, ¿verdad? Y que nuestro Dios es un trabajador incansable. Él no ha parado su obra. Nosotros somos los que nos tenemos que unir, salir del desueño, salir allí del letargo y unirnos a su obra. Amén. Entonces, bueno, voy a orar con ustedes y por ustedes, mis hermanos, esperando que el Señor les bendiga y les guarde. Amado Padre Celestial, yo, Padre, agradezco este tiempo que me diste para hablar con mis hermanos y hermanas, Señor, confiando en que la obra que tú has iniciado en sus corazones, Padre, la vas a mantener firme hasta el día que venga tu Hijo Jesús por nosotros. Señor, tú nos diste un ejemplo, Señor, un ejemplo perfecto. Oh Dios amado, y sabemos, queremos reconocer que tú, Dios amado, eres el dueño de la obra, que tú eres el dueño, Señor, de nuestras vidas, que tú eres el dueño de nuestras capacidades, que tú eres el dueño, Señor, de todo lo que nosotros tenemos. Padre, honramos tu nombre, honramos, Señor, tu palabra, que tú nos aconsejas, que tú, Dios mío, nos das de ti, que tú, Señor, eres el que obra, eres el que hace las cosas conforme a tu propósito, a tu llamado. Nosotros estamos dispuestos, Señor, ayúdanos a obrar. Ayúdanos a multiplicarnos, ayúdanos, Dios amado, a distribuir nuestro tiempo, ayúdanos a hacer las cosas decentemente y con orden para ti. Señor, en que en todo tú te lleves toda la gloria y toda la honra. Dios bendito, sella esta palabra en los corazones de mis hermanos, Dios santo, y sé tú hablando sus corazones, Padre, conforme al propósito de tu Espíritu Divino, agradezco este tiempo, bendice a cada una de las vidas, bendice, Señor, a mis hermanos y a mis hermanas. Oh Señor, a ti sea toda la gloria. Mira este inicio de semana, Dios Santo, que esperamos, Dios mío, que de acuerdo a cada nación, Señor, tú sigas obrando, Dios, que tú sigas, Señor, sanando, que tú sigas permitiendo, Dios mío, que mis hermanos consigan su sustento, su provisión para su casa, Señor, y no entren en ansiedad, no entren en angustia. Padre, los que están enfermos, sánales, los que están sin empleo, Padre, permite que puedan tener, Señor, esa bendición de sustentar a su familia, Señor, con empleo. Dios mío, Señor, toma el ambiente, Señor, el ambiente espiritual, Señor, de Colombia, Padre amado, para que cese la violencia, para que cese, Dios mío, las protestas, Señor, para que haya un poco más de calma, Señor, en las personas que extremistas, las personas que están violentando, que están cometiendo actos vandálicos. Sabemos, Señor, que a ti no te agrada, Dios amado, Señor, que, que la violencia sea la que reine, Padre. Te rogamos, Dios, que seas tú trayendo de tu calma, de tu paz. Te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que sea tu palabra, tu bondad, tu paz, Señor, tu justicia. Padre, reinando, Señor, en Colombia, en sus dirigentes, dándoles sabiduría, ayudando, Dios mío, a que tu palabra, Señor, resplandezca, ayuda a tus siervos y a tu remanente a permanecer. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, Dios Santo, en las naciones de la tierra, Señor, acuérdate, acuérdate, Dios mío, Padre, que somos polvo, Señor, y que necesitamos de ti. Señor, que hay muchos países, que muchas personas muriendo, muchas personas, Señor, sin poder respirar, sin poder, oh Dios amado, sin poder escuchar de ti. Ten misericordia de las naciones del mundo en donde la pandemia está fuerte, donde no hay esperanza, Señor, sino solamente tú. De misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que seas tú trayendo de tu paz, de tu sanidad, sobre tus renuevos y sobre tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amados hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo. Feliz inicio de semana, bendiciones.